guía de medidas de tendencia central, ¿ya? Medidas de tendencia central significa o se interpreta como indicadores que, por ejemplo, si tiene aquí su eje y usted va a ir registrando cómo es la acumulación de datos, por ejemplo, aquí tiene los valores de los datos y luego determina sus frecuencias. Por ejemplo, el primer dato tiene frecuencia hasta ahí, el segundo tiene frecuencia hasta por acá, después otro por acá. Entonces, a medida que se va acercando a los datos centrales, por ejemplo, y pensemos las notas del colegio. Tiene un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2 y un 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos se van a sacar un 1? No, muy pocos. ¿Cuántos se van a sacar un 7? Tampoco, no son muchos. ¿Cuántos se van a sacar un 6? Bueno, ahí va a haber un poquito más. Un 5, ya va a venir más. Un 5 y un 4, pero un 2, o sea, un 3 y un 2, menos. Entonces tiene lo que se llama una distribución, más o menos de este tipo, ¿ya? Y aquí, esta cúspide, ¿ya? Va a estar, dependiendo del tipo de variable que se esté midiendo, o de cómo se comporte la variable, esta cúspide va a estar más o menos al centro de los datos, ¿ya? Ahí decimos que es una curva normal, ¿sí? Y el centro de los datos lo podemos caracterizar, por eso se llama medidas de tendencia central, por algunos indicadores, ¿ya? El centro en particular se llama mediana, ¿ya? Es el punto medio. El punto medio de todos estos datos, o sea, de todos los valores de la variable. Luego tenemos el promedio y también tenemos la moda, ¿ya? Estos dos dependen de los valores de los datos, ¿sí? Bueno, la mediana también, pero estos tienden a estar más o menos al centro, por eso se llaman medidas de tendencia central, ¿ya? Y me permiten caracterizar más o menos cómo se comporta toda la muestra, aunque no son representativos. Yo le decía el otro día, por ejemplo, piense en un caso de un estudiante A que en sus pruebas se sacó un 1 y después se puso todo el empeño posible y se sacó un 7. Y piense en otro caso, B, en que el estudiante estudia más o menos y se sacó un 4 para la primera. Después, lo mismo, un 4 para la primera. Y después, otro caso, en que se sacó un 3,8 y un 4, o sea, un 4,2. Y otro caso, en que tenemos un 3 primero y después superó un poco y se sacó un 5. Entonces, la pregunta es, ¿qué promedio de nota tiene cada uno de ellos? Este es fácil, ¿cierto? Su promedio, se calcula así, o sea, se escribe así, va a ser la suma de todos los datos partido por el número de datos. Entonces, sumo 4 más 4, 8, partido por 2, un 4. Ese tiene promedio 4. Y el primero también tiene promedio 4, ¿cierto? Ya, Todos tienen promedio 4. Todos son todos 4. tienen promedio 4. Todos tienen promedio 4. Pero estamos viendo que son situaciones completamente distintas. El primero, ¿sí? El 4, ¿lo representa o no lo representa? El 4 es lo mínimo que tuvo que haber alcanzado para haber aprobado el curso. El alumno en A, ¿cumple lo mínimo para alcanzar el curso? ¿Para pasar el curso? Cumple la mitad. Excelentemente la mitad. Y la otra mitad no. El B, sí, siempre cumplió, pero con lo mínimo. Ya, lo representa. El C también anda por ahí, anda cerca, ¿sí? Tiene una nota deficiente, no le alcanza para probar, pero sí es muy cercana. Entonces el 4 también representa. Y entre el 3 y el 5, bueno, tampoco, ¿ya?
¿Por qué? Porque las distancias son muy grandes, pues ya tengo algo que definitivamente no me alcanzó. Y hay otro que estuvo más o menos, ¿ya? Entonces, la representatividad del promedio, por eso de repente el promedio de notas nos dice mucho cuando las notas son muy variadas, ¿ya? Entonces nos preocupa que, qué tan representativo es el promedio o qué tan representativo es el indicador que estamos calculando para nuestros datos, ¿ya? En el caso del A, tendríamos una situación de que pensemos que estas son grupos de notas, ¿ya? Hay un grupo de notas igual a 1, hay un grupo de notas igual a 7. Entonces, en el caso A, si tuviésemos que graficar sus notas, aquí del 1 al 7, tendríamos muchas notas igual a 1 y muchas notas igual a 7. ¿Sí? Y el promedio sigue estando aquí. En el caso del B, tengo muchas notas, o sea, pocas notas iguales a menor o igual a 4, muchas notas iguales a 4, y después sigue así. Y este es el 4. En el caso del C, tendríamos que la curva es un poco más gorda. ¿Sí? Y aquí tengo el 4. Y en el caso del D, esta curva se amplía un poco más. ¿Ya? Porque van desde el 3 hasta el 5. Y aquí estamos el 4. Se fija que son situaciones distintas y de hecho podríamos encontrar en la realidad situaciones como así, ¿sí? Entonces, el promedio va a estar por aquí y, bueno, va a ser efectivamente más o menos representativo, ¿sí? De esta situación, pero lo más representativo es cuando tenemos una situación de esa forma, dependiendo de qué tan alejados estén los valores extremos, ¿ya? O cada uno de los valores de la muestra, ¿ya? Entonces, el promedio es importante, pero debe ser contrastado, debe compararse con cada dato, ¿ya? Y compararse con cada dato significa cuánta distancia hay desde el promedio hasta los valores de los datos, ¿sí? Es decir, hay que calcular eso, el valor del promedio y el valor del dato, ¿ya? Ahora, si, ¿qué obtenemos con esa cuestión? Bueno, obtenemos un indicador que se llama desviación estándar o desviación media, que va a ser justamente la suma. ¿Conoce ese símbolo? Oh. La suma de todas estas distancias o diferencias entre el promedio y los datos, dividido por el número de datos, ¿ya? Entonces va a ser un promedio de los promedios, un promedio de las desviaciones. Entonces, dependiendo de este valor, yo puedo decir, mi promedio es más o menos representativo porque tengo poca desviación. Es decir, tengo situaciones como estas. El promedio 4 se desvía poco, aquí se desvía 0. Y aquí el promedio 4 se desvía 2 puntos, o 0,2. ¿Sí? Entonces, ¿Y cuánto es poco? ¿Ah? ¿Cuánto es poco de Esta es desviación? una muy buena pregunta. Hay que establecer ahí un parámetro, ya dependiendo de los valores de la variable. Mire, piensen lo siguiente. 2 milímetros o
5 milímetros, ¿es poco o es harto? Poco. ¿Poco? Deme un segundo y ya le explico. Depende de la muestra, ¿o no? ¿Ah? Depende Sí, de lo que estamos midiendo. sí. Pero bueno, la representatividad va a depender de cuánto sea este valor, pero en términos de los valores de los datos. 5 milímetros podría ser mucho o podría ser insignificante. Por ejemplo, si construye un puente y un fierro le quedó 5 milímetros desplazado, bueno, quizás no tenga ninguna incidencia en el puente final, ¿ya? Pero si un neurocirujano está sacando un tumor del cerebro y el bisturí se le pasa 5 milímetros, puede causar un daño tremendo. ¿Ya? Entonces, los mismos 5 milímetros en contextos distintos representan cosas distintas. ¿Ya? En ese sentido, tenemos que ver cómo estamos midiendo nuestros datos y en términos de eso, interpretar estas desviaciones, ¿ya? Si no, es establecer como una forma general de interpretar los valores de la desviación, pero con una escala, asignado una escala, ¿ya? Y eso tiene que ver con reescribir nuestros datos, o nuestra frecuencia, como una como una forma, digamos, estandarizada de presentación de los datos. ¿Ya? Bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Por ahora, es importante entender qué conceptos estamos utilizando y dónde están ubicados respecto a los datos. ¿Ya? Entonces tenemos 3 conceptos importantes sobre las medidas de tendencia central, ¿sí? Que son promedio o media, la mediana y la moda. ¿Ya? Bien. De nuestra guía de ejercicios, dice las edades de 20 chicos son, y ahí tengo un grupo de edades, ¿ya? Dice, organízalas en una tabla de frecuencia. ¿Ya? ¿Cuál es la edad mayor que aparece ahí? Si la tiene a la vista. El 15. Ya, la edad mayor sería 15. Y la edad menor es 10, ¿cierto? A ver. Tengo los datos. 12, 13, 14, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 12, 10, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 10 y 15. ¿Ya? Dice, organizar los datos en una tabla. Bueno, para organizarlo en una tabla, tengo que construir una tabla que tenga las categorías, en este caso son las edades, ¿sí? Y la frecuencia de cada una de esas edades, ¿ya? O sea, si los datos van desde el 10 hasta el 15,
en la columna de los F sub i, la frecuencia, voy a ver cuántas veces aparece el 10, cuántas veces aparece el 11, cuántas veces aparece el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos 10 hay? Contamos. 1, 2, 3. ¿Sí? Tenemos 3 10. ¿Cuántos 11? Tenemos 1, 2, 3, 4 11. ¿Cuántos 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 13, 1, 2, 3, 4. Y el 14, 1, 2 y nada más. Y el 15, 1. ¿Sí? Fíjese que estas son las alturas, pensemos que son barras, ¿ya? Pensemos que esta es la altura de una barra sobre el valor de la variable. Entonces, la barra del 10 llega hasta el 3. La barra del 11 llega hasta el 4. El 12 llega al 6. Luego 4 de nuevo. Y luego 2. Y luego 1. ¿Sí? Entonces tenemos algo así. ¿Cierto? Que se parece a eso, a esa distribución. ¿Bien? Luego, dice, ¿qué porcentaje de chicos tiene 12 años? Ya, nos fijamos en esta edad y su frecuencia. ¿Ya? ¿Cuántos tienen 12 años? Bueno, tendrán 6 de el total. ¿Cuántos datos hay en total? 20. 20, porque la enunciado dice son 20. ¿Ya? Y esto lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. ¿Ya? Y sería 30. ¿Sí? 30%. Y aquí respondemos. El 30% tiene 12 años. ¿Ya? Así, ¿cuántos chicos tienen 14 años? Bueno, dice cuántos solamente. Entonces solamente me está preguntando por la frecuencia. ¿Ya? Solo me está preguntando por eso. Ah, pero dicen, ¿cuántos tienen menos de Ah, 14 años? ya, menos, pero sí, perdón. ¿Cuántos tienen menos de 14? Ya, entonces me fijo el 14 como tope. ¿Sí? Este es como máximo. El 14. No, esto puede confundir. Este es el como máximo, ¿cierto? O sea, cuento de aquí las edades 10, 11, 12, 13 y 14, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tienen 14? 2. Perdón. ¿Profe? ¿Sí? Pero cuenta el 14. No, tienen menos. Ajá, ya. Tienen menos de 14. Entonces, todos esos, ¿ya? Cuento los que tienen 13, los que tienen 12, los que tienen 11 y los que tienen 10. ¿Sí? Entonces son 17 los que tienen menos de 14 años.
¿Ya? Bueno, los problemas son más o menos similares, ¿ya? Ordenar los datos, calcular los indicadores media, moda, mediana, viene en el siguiente, ¿ya? Hay otros que son un poquito más interesantes. Por ejemplo, el 3 que tiene que interpretar los valores de media, moda y mediana, ¿sí? Y el más interesante aún es el número 6, ¿ya? Mire, el número 6, dice, un estudiante tiene 4 notas, ¿ya? ¿Cuál es la peor nota? Sabiendo que la mediana es 5,5 y su promedio es un 5. Y además tiene 2 notas iguales a 6. ¿Ya? Entonces, tiene 4 notas, ¿sí? Que tienen todas estas características y quiero saber cuál es la peor. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos eso? Ya tenemos dos. Tenemos tres. ¿Tiene 3 Tenemos la notas? mediana, ¿Ya? ¿sí? Y los dos 6. Ya, ojo aquí. Porque estos efectivamente son datos que podrían ir aquí, podrían ir aquí, podrían ir aquí o acá. ¿Sí? Y como son dos datos iguales, 5,5. tienen que ir juntos. O podrían ser estos dos iguales a 6, o estos dos iguales a 6, o estos dos iguales a 6. ¿Ya? Pero ese, El 5,5 es menor que eso. el 5,5 no es una de las notas. Ah, ¿no? Un La promedio de las mediana, dos y media, ¿no? esta es la mediana. La mediana, ¿cómo se calcula la mediana? La mediana es el valor que está justo en la mitad de los datos. Entonces, en el caso de que tenga datos, una cantidad de datos par, Ah, verdad. la mediana va a estar aquí, separando el 50% menor de el 50% mayor. Va, al otro lado. ¿Ya? Entonces, este dato que me dan de 5,5 no es una de las notas. Lo que me dice es que está aquí, 5,5. ¿Ya? Y ahí esto es un dato importante para el problema. Porque, ¿cómo determino la mediana si tengo 4 datos? Bueno, en este caso, cuando son datos así a granel y son poquitos, tengo que saber si la cantidad de datos es par o impar. ¿Ya? En este caso son 4, son par. El valor de la mediana se calcula como el promedio de los dos datos centrales. ¿Ya? Entonces vamos a pensar de que aquí tengo una nota 2, ¿cierto? Porque esta es la nota 1, la más chica. Esta tengo la nota 3 y esta es la nota 4. Y están ordenadas. O sea, la nota 1 es menor o igual que la nota 2 y es menor o igual que la nota 3 y esa es menor o igual que la nota 4. ¿Ya? Entonces yo tomo estos dos datos centrales y calculo su promedio. Calculo N1, o sea, perdón, N2 más N3 y divido por 2. ¿Ya? Y así calculo la mediana. ¿Ya? La mediana, en ese sentido, depende de dos valores.
Depende de dos valores, porque son pares. Si fuese una cantidad impar de notas, por ejemplo, N1, N2, N3, N4 y N5, ese directamente es la mediana. ¿Ya? Hay un valor, ¿no? Y es un valor, y es uno de los datos. Pero en este caso son pares. Ya, hasta ahí, fíjese, no podemos hacer nada más. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar los datos que nos dieron, el 6 y el 6, ya, las dos notas repetidas, y pensar, ¿pueden estos dos 6 estar ahí al centro, o sea, ser N2 y N3? No, lo No, último. porque su promedio tiene que ser 5, 5. ¿Se entiende? Los dos 6 que me dieron no pueden estar al centro, no pueden ser N2 y N3. Porque si no, su promedio sería 6 y me dice que el promedio de los dos datos centrales... de los dos datos centrales es 5,5. Entonces, ya sé que... claro, que mis datos van a ser el 6 aquí. Ah, espérese. No sé que el 6 va ahí. Porque podrían ser los dos 6 N1 y N2. No, porque decía que eran las notas más altas. Claro, si se supone que están ordenados, ¿ya? Se supone que están Los dos últimos porque son es mayor que el 5,5. exactamente. Si N1 y N2 fuesen aquí el 6 y el 6, la mediana tiene que ser más grande que esos dos. Pues. Acuérdense que la mediana está aquí. ¿Ya? Entonces tiene que ser N1 menor o igual que N2, menor o igual que 6 y el 6. ¿Ya? Y sé que el promedio entre estos dos es un 5,5, ¿qué nota debe ser el N2? El N2 debe cumplir que N2 más 6 dividido 2 me da un 5,5. ¿Ya? ¿Qué número va a tener que ser el N2 para que el promedio me dé 5,5? Va a tener que ser un 5. ¿Ya? Un 5,0. Entonces tengo las tres notas mayores y me falta la nota menor. ¿Ya? Y ahora me falta ocupar la información sobre el promedio. ¿Ya? Para usar esa información, lo que hago es calcular el promedio entre todos estos datos, pensando de que el primero no lo conozco. Entonces tengo x más 5 más 6 más 6, y eso dividido en 4, que es el total de notas, y el promedio me da, como decía la información, un 5. Y resuelvo una ecuación sencilla. X más 17 es igual a 5 por 4, 20. Y de aquí el X me da 3. Por lo tanto, este X es mi primera nota o la nota más baja. La nota menor es un 3,0. ¿Ya? Y eso sería nuestro ejercicio.